Si bien esto lo veremos más detenidamente en el seminario, hay una palabrita que mucha gente no tiene muy clara y que ha suscitado muchas controversias alrededor de los siglos e incluso podría aventurarme a decir que de forma también con un poco de malas intenciones han socavado la imposición de manos como una costumbre cristiana de la primera época, pero que muchos han malinterpretado, tanto del lado protestante como del lado católico, dando a entender que la imposición de manos es una especie de mediación entre el cristiano y Dios. Y entonces vamos a aclarar un poquito el tema, porque primera de Timoteo 2:5 es claro. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y muchas veces solemos decir este texto, pero hay un matiz muy importante y después veremos el por qué. Dice Jesucristo, hombre. Y a veces nos olvidamos de leer toda la Biblia y nos acordamos de parte de los textos y los vamos repitiendo, pero no los leemos. Entonces decimos, hay un solo mediador entre Dios y decimos Jesús, pero hay un matiz, Jesucristo, hombre. Después veremos el por qué. Lo primero que tenemos que ver es que nosotros como seres humanos éramos enemigos de Dios. Al principio estaba todo bien, Dios creó a Adán y a Eva, Adán permitió que el pecado entrara en el mundo y la palabra de Dios también es clara en cuanto al pecado. Está bien que Eva fue la que estuvo con la serpiente y comió primero y después le ofreció a Adán, pero Adán como sacerdote, Adán como gobernador, él tenía que ser responsable. Esto entre paréntesis, también le digo a los varones de cada casa, de los matrimonios, no le podemos echar la culpa a la mujer de que las cosas van mal, porque el responsable somos nosotros. Es el orden de Dios. Si bien nos gusta decir que el orden de Dios es que la mujer se sujete al marido, nos encanta ese texto a los hombres, pero eso conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad, dice la palabra del Señor, que el varón tiene que presentar a la mujer santa ante el Señor. Y santa significa separada. Santa significa limpiada, amada, no golpeada ni vejada. Y esa es una responsabilidad del hombre. Así que Dios le mete la culpa al hombre. Por eso habla del primer Adán y del postrer Adán. Y bien podría echarle la culpa a la mujer y decir que Eva fue, pero Dios sabe a quién da la autoridad y después le pide cuentas a cada persona de la autoridad que se le da. En este caso también a los pastores, a los ministerios, Dios nos demandará cuentas de nuestra autoridad delegada de parte del Señor. Pero éramos enemigos, nos constituimos enemigos de Dios, separados de Dios. Si bien había una relación hermosa entre Dios y el hombre, caminaban juntos en el huerto del Edén, todo eso se rompió. El hombre pasó a ser enemigo de Dios, a darse la vuelta y a caminar hacia otro lado. Y si no, miremos cómo está el mundo a día de hoy. Cada vez más alejado del Señor, cada vez con menos ganas de acercarse a Dios, pero cada vez peor. Como nunca nos vamos a encontrar una sociedad que necesita de forma imperante a los psicólogos. Es la profesión más demandada en Europa. Psicólogos y psiquiatras. Y les aseguro que nuestros padres vivían cosas incluso que les diría más fuertes de las que vivimos nosotros. Vivieron guerras, posguerras, vivieron hambrunas y nosotros vivimos el COVID. A mí cuando los jóvenes dicen, nosotros pasamos el COVID, Señor,
Y que dame, se protégeme, Señor, con tu espíritu. Pero cada vez nuestros jóvenes necesitan más. ¿Saben que hay adolescentes que van a psicólogos? ¿Saben que hay niños que van a psicólogos? Y cada vez más. Bueno, sí, los psicólogos que van a psicólogos también es cierto. Pero la sociedad ha vivido un declive porque se alejó de Dios. Tanto es así que cosas que son malas para el cuerpo, como la marihuana, ahora mismo son normales dentro de nuestras sociedades. Usted ve por la calle a una persona fumándose un porro y es algo normal. Nadie le puede decir absolutamente nada. Usted se tiene que comer todo ese humo asqueroso, porque además huele horriblemente mal, y nosotros lamentablemente tenemos un vecino porrero. Y no podemos abrir las ventanas muchas veces de nuestras habitaciones porque están nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que comerse el humo de los porros de un porrero que le importa 3 cominos lo que viven los demás. Parece que el porro se ha vuelto el nuevo sedante de la sociedad. Y eso justamente demuestra el declive de la sociedad y la necesidad que tiene la sociedad de escapar. ¿No se dieron cuenta que todo el mundo está intentando escapar de algo? Toda la sociedad está intentando escapar. ¿Escapar de qué? Jóvenes que necesitan escapadas. Y esa es la sociedad que trajo el pecado. En Colosenses 1, 21 y 22 dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En Romanos 5, 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como hemos escuchado y leído, nos podemos dar cuenta que esa enemistad que nos aquejaba con Dios ahora es reconciliada a través de Jesucristo. Es su muerte la que nos reconcilia, nada más. Y por esto dice la palabra de Dios que solo hay un mediador, Jesucristo, hombre. Y no existe otro. Nadie puede estar en medio de nuestra relación con Dios. Solamente Jesús es aquel que nos reconcilió con el Padre. Tenemos claro, ahora bien, ¿algún ser humano se salva por sí mismo? ¿Alguien tiene la posibilidad de ser tan bueno que se merezca la salvación? El problema está que la santidad de Dios es tal que cualquier mancha no puede ser aceptada en su reino. ¿Y quién de nosotros no cometió algún pecado, por más pequeño que sea? No estamos hablando de una media justicia. Estamos hablando de una justicia total y absoluta. La justicia de Dios es total y no puede permitir que ningún pecado, por más pequeño que sea, pueda manchar su reino glorioso. Y creo, podríamos decir con seguridad, que por nuestras obras ninguno se podría salvar. Pero hay algunos más buenos que otros, hay algunos que cometen algunas tropelías o algunas fechorías peores, o le hace más daño a la sociedad que otros, pero todos en algún momento hemos pecado, hemos cometido algún error, hemos mentido, hemos vivido de la mentira. ¿Quién no ha dicho alguna mentirijilla piedosa? Que de piedosas tienen poco, pero... O una media verdad. ¿Saben que una media verdad también es una media mentira? O uno intentó alguna vez hacer ver una cosa, pero en realidad era otra. Tranquilos, no los estoy juzgando.
yo también lo hice. ¿Cuántas veces quizás nos saltamos un semáforo en ámbar y sabemos que no llegábamos al amarillo? Y metimos el pisotón y cuando estábamos por pasar se puso en rojo y nosotros lo vimos en amarillo. Son muchas cosas las que hacemos los seres humanos. Por eso nadie se salva, ¿eh? Estamos todos en el mismo saco, mis queridos hermanos. Somos toda una manga de pecadores. Pero tranquilos, el Señor vino a reconciliarnos con el Padre. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:9 dice que, pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, hablando de los judíos. Pues hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Tenemos claro a la luz de las Sagradas Escrituras, sin mencionar que hay más textos que arrojan luz sobre nuestra condición de pecadores, y como toda la humanidad a través de Adán fue condenada a la muerte. La Biblia es clara en cuanto al tema de la condición especial de Cristo. En 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estamos hablando de una persona que pasó 3 años en intimidad con Jesús. Yo les aseguro que cualquiera de ustedes les hace falta 5 horas conmigo para encontrarme alguna pega. Y depende del momento, 10 minutos. 3 años estuvo Pedro con Jesús. Y él mismo declara, no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Saben lo que es durante 3 años en completo contacto, enseñando casi las 24/7, día sí y día también, yendo a las sinagogas, hablando con la gente, hablando con uno, sanando al otro, haciendo esto, haciendo lo otro, estando cansado, yéndose a orar, haciendo ayuno? Y no se encontró engaño en su boca. Es un imposible eso de cualquier ser humano, pero de Jesús, no. Jesús no pecó, ni hubo engaño en su boca. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, mismo Jesús sufrió nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Esa es la gran diferencia que hizo Jesús. Aquí entramos en otro punto. Para poder ser mediador, el que media debe tener contacto con un bando y con el otro. Para poder ser mediador entre 2 personas, tú tienes que tener contacto con las 2 personas. No puedes ser amigo de uno y enemigo del otro. Si no, no puedes ser mediador. Tienes que tener contacto con las 2 personas y las 2 personas te tienen que reconocer como mediador. Aquí tenemos podríamos decir, un gravísimo problema. Que un hombre puede tener contacto con un hombre, con cualquiera de nosotros. Porque Jesús estaba entre nosotros. Pero faltaba la otra parte. Ser mediador del lado de Dios. Y aquí se complica un poco la cosa. Porque cualquier ser humano podía tener acceso a cualquier ser humano. Pero hasta el sumo sacerdote tenía restringidas sus visitas a Dios. Una vez al año. Y más le valía estar limpio. Se ve que cuando inventaron lo de la campanita y el cordel, sería porque alguno no salió. Y me imagino todo el pueblo contento, entrando el sumo sacerdote, ahí va, no sé, Zacarías, ¿no? Y estaba entrando el sumo sacerdote, y entraba a hacer el sacrificio y todo el pueblo contento, y desde afuera, ¿cómo va, Zacarías?
Zacarías. Zacarías. Y no podemos entrar. Y al próximo año dijeron, mira, Zacarías está ahí adentro. El cuerpo está ahí. Seguramente no se habrá podrido. No sé qué pasó. Pero al próximo le dijeron, te vamos a poner una campanita con un cordel porque si te empezamos a llamar y no respondes, ¿estás seguro de que estás bien con Dios? Porque el anterior, el del año pasado, no salió. Va en serio la cosa, ¿eh? Y nosotros como seres humanos no podemos tener acceso a Dios ilimitado sin la intervención de Jesús. No se podía. Por eso Jesús tenía que ser el mediador. El problema está que si Jesús solo era hombre, nacido de hombre, no por obra del Espíritu Santo, se le imputaba el pecado original. Por lo que Jesús tampoco podía ser mediador. Solo había una manera para que alguien mediara entre Dios y los hombres, siendo Dios. Era la única manera. Hay una figura que no se suele utilizar mucho en las profecías mesiánicas, pero es una figura muy interesante porque Job se encuentra con una problemática cuando está dialogando con Dios. Está Dios hablando con él. Job está asumido en una profunda tristeza porque hay que entenderlo a Job. Se quedó sin nada. Le dejó a su mujer. Yo no sé si eso fue un castigo. Seguramente también andaría la suegra por ahí. Puede ser que la suegra fuera Satanás. Pero el tema es que Job estaba muy mal. Y en un momento se encuentra con un impedimento ante Dios. Yo soy un hombre, simple mortal. Y tú eres Dios, eterno Dios. Hay un abismo entre nosotros. Y en Job 9:33 nos da la figura y muchos piensan que Cristo ocupó ese lugar. En Job 9:33 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Vieron la figura? De alguien poniendo la mano en Job, pero también tendiendo el puente y poniendo su mano en Dios. Y díganme ustedes quién es el guapo que le pone la mano a Dios encima, si no es Dios, si no es su Hijo amado. Por eso cuando Cristo viene a la tierra, se hace carne y viene por nosotros, tiende el puente. Y por eso la palabra religión, no le tengamos miedo a esa palabra. Últimamente se ha utilizado muy mal esa palabra. Hoy te dice, Cristo no es una religión, es relación. Tu abuela. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra religión? Religare. Volver a unir. ¿Cómo que Cristo no es religión? Claro que es religión. Lo que no es religiosidad, pero es religión. Claro que sí. Pero esas frasecitas lindas las suelta algún youtuber, tiktoker de estos cristianos que están de moda y todos como borregos las van repitiendo sin tener un solo ápice de conocimiento de lo que significa la palabra religión. Claro que es relación, pero también es religión. Y el problema es que no habría relación si no hubiera religión. Para que pueda haber relación, tiene que haber religión. Y Cristo ocupó esa figura. Se hizo mediador. Por eso podemos comprender que no hay nadie que pueda estar en
en medio de nuestra relación con Dios. Que Cristo vino a morir, a dar su vida por nosotros y a romper el velo en dos. No para que tengas que ir a un pastor, a un profeta, a un cura, a un sacerdote, a una virgen. Tienes acceso directo al Creador a través de Cristo. La Biblia es clara en cuanto a eso. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba ¿en dónde? En Cristo. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted, mi querido hermano, y yo somos reconciliadores. Y tenemos la palabra de la reconciliación. Dios nos encomendó esa palabra. Dios nos dijo, ¿saben qué? Ustedes han entendido que mi Hijo dio su vida por ustedes, para que ahora ustedes puedan tener relación con Dios. Prediquen la buena nueva del Evangelio. Cristo se encargó de sufrir por nosotros. No tengamos lástima del Señor. Andamos con pena muchas veces. Parece que tenemos lástima. Uy, cómo tuvo que sufrir el Señor. Está bien. Sufrió por nosotros, pero lo hizo con gozo. Dice que puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio. Ahora usted viva la buena noticia del Señor dándosela a otro. Y diciéndole, mira querido, tú estás perdido en tus pecados, en tus problemas, pero ¿sabes qué? Cristo vino a hacer la paz. Vino a reconciliarte con Dios, a que cambies tu vida. Cristo es nuestro mediador único e intransferible. Ningún hombre, mujer, santo u ángel pueden interponerse en nuestra relación con Dios. Muchos de ellos interceden, sí, pero cuidado. Cuidado con el tema de la intercesión. Porque muchas veces hemos mezclado la intercesión y hemos hecho altares. Nosotros pensamos que los altares los tienen solo los católicos con sus estampitas. Y que las estampitas son los altares de los católicos son los idólatras, etcétera, etcétera. Y los protestantes. Cuando un hombre de Dios comienza a desviarse y su predicación comienza a desviarse, pero porque es ese hombre de Dios, hay que hacerle caso en todo. Eso es un ídolo también, ¿eh? Y los protestantes tenemos unos cuantos. De repente escuchamos alguna majadería de algún pastor famoso y nos la creemos todos porque la dijo el pastor famoso. ¿Qué me importa si el pastor es famoso? A ustedes mismos tampoco les tiene que importar si yo soy el pastor de la casa. Si la palabra de Dios no está siendo glorificada por mis labios, entonces soy digno de condenación. La palabra tiene que ser juzgada. Ustedes tienen que leer la Biblia, mis queridos hermanos. El seminario no está para que ustedes escuchen como borricos. Son ovejas, no burros. Pero muchas veces en la iglesia se actúa como burros. No seamos burros, seamos ovejas del Señor. Y escuchemos la palabra de Dios y juzguemos la palabra del Señor. Lea usted los textos. Todas las predicaciones están grabadas. Lean los textos. Lean los contextos. Si tuviéramos que leer todos los contextos, aquí estaríamos como Pablo disertando largamente y más de un eutico se me quedaría dormido. Gracias a Dios estamos cerca del suelo. No como Eutico que estaba en una tercera planta y se desnucó, pobrecito, se rompió la cabeza. Y gracias a Dios estaba Pablo que tenía fe y lo resucitó. Yo digo, cuidado, usted se duerme, se rompe la cabeza y yo no soy Pablo. Uno va hacia, lo intenta, pero
A lo mejor se quedan finados. Así que no se duerman, mis queridos hermanos. Yo intentaré hacer mi parte para que ustedes no se duerman en viernes noche. Pero es importante reconocer lo que significa la palabra mediación y que Cristo es nuestro mediador. No repitamos como loros, mis queridos hermanos. Hay demasiados creyentes, demasiadas iglesias que repiten como loros lo que le dicen sus pastores. No repitan como loros, repitan la palabra del Señor. Mediten la palabra del Señor, busquen la palabra del Señor, lean la palabra del Señor. Y si alguna cosa, algún dicho está dentro de la palabra del Señor, repítala con todo el cariño del mundo y con todo el amor del mundo. Pero no repitamos cosas porque la dicen los pastores que andan dando vueltas por ahí, ni siquiera este servidor. Lo que es de Dios y lo que es de la carne es de la carne, venga de quien venga. Y el mismo apóstol Pablo dijo, si un ángel o un profeta o alguien les viene a predicar otro evangelio, sea anatema. No estamos hablando de las cosas que podríamos y que son discutibles como el milenio, ese tipo de cosas que en realidad no añaden ni quitan a la salvación, sino que podríamos estar disertando largamente acerca del milenio y podríamos llegar a un acuerdo o no. Pero eso no es relevante. Pero cuidado, hay temas de la palabra del Señor que son muy relevantes y que no podemos cambiar. Y que Cristo es el único mediador y que no hay otro y que tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos. Eso sí, mis queridos hermanos, tenemos que tenerlo en mucha consideración. Y no podemos dejar que nadie se interponga en nuestra relación con Dios. Tampoco la Virgen María. El otro día escuchaba a una chiquita que la verdad que ya les digo que a veces en TikTok uno se puede encontrar cualquier cosa. Y es una lástima porque son predicadores de 3 minutos o en 3 minutos quieren explicar verdades muy grandes y terminan diciendo pavadas porque la verdad es la única manera de explicar este tipo de comportamientos y enseñanzas. Pero claro, tenemos que ir a la Virgen María porque, como es la madre de Jesús, y hubo un episodio en el Antiguo Testamento donde fueron a Mical, a la madre de Salomón, porque Mical iba a acceder mejor a Salomón, entonces todos nosotros los creyentes tenemos que ir a María, porque entonces María, como es la madre de Jesús y es la madre de Dios, entonces Jesús nos va a hacer más caso si le hablamos a María. Entonces María habla por nosotros y entonces, y es un disparate. Perdónenme que se los diga, y no es cuestión de menospreciar a María. Amo la figura de la madre de Jesús. Ella fue una mujer sabia, además guardaba todas las cosas que no entendía en su corazón y sería muy bueno que todos nosotros hiciéramos lo mismo. Tenemos que imitar la fe de una mujer que fue bendecida, que fue llena de gracia. Dios la bendijo. Y gracias a que Dios escogió a María, nosotros hoy tenemos salvación. Pero cuidado, el único imprescindible era Jesús. Y Dios escogió a María, pero podría haber escogido otra mujer. Porque aquí lo que importa es el fruto y no la madre, el instrumento. O sea que en este caso, mis queridos hermanos, tengamos cuidado con estas cosas. Porque vamos aceptando todo lo que nos van diciendo por ahí. Yo me encuentro muchas veces en casas de creyentes que tienen su estampita, tienen a su Cristo crucificado, tienen a su María, tienen al gordito Buda, también tienen el ojo de Horus ahí dando vueltas, tienen elefantes indios. Incluso símbolos satánicos también los tienen. Y están con la radio escuchando alabanzas, ¿eh? Y uno trabajando ahí, escuchando a Marcos Witt. Renuévame, Señor Jesús. Yo decía, Señor, renuévala. Y que se dé cuenta de las porquerías que tiene. Hasta que en un momento le dije, ¿usted sabe qué es todo eso? Y me dijo, no, me lo fueron regalando. También obviamente como muchos les parece gracioso, es muy bonito, pero es un demonio, el gatito chino haciendo así. Es simpático el gatito, ¿no?
Usted es un creyente, mi querido hermano, va a tener el gatito de la fortuna dando vueltas ahí. El gatito no le da fortuna. Y el gatito tampoco es el dueño del oro y de la plata, nosotros sabemos la verdad. La verdad es Cristo. Empiezan a engañarnos con un montón de cosas. Cristianos que compran agua de Jerusalén porque creen que está bendecida, después es agua del charco de la esquina. Porque nunca fueron a Jerusalén a buscar ese agua. O le venden soluciones de agua y cuando en la época del COVID agarraron a un pastor, que es una pena, pero que vendía alcohol de ese para las manos, pero le puso rosa mosqueta adentro. Y como es la rosa de Sarón y no sé qué invento se metió ahí, y la gente compraba por 1.000 pesos el frasquito así chiquitito, porque estaba bendecido, y si usted se lavaba las manos con eso, entonces el COVID no lo iba a tocar, y bueno, y esto y lo otro. Y la gente ignorante va ahí, porque cree que tiene mediadores. ¿Me entiende que la mediación es cuando nosotros empezamos a creerle a otro, porque no estudiamos la Biblia, y dejamos que otro nos diga lo que tenemos que saber en Dios? Y eso está mal, mi querido hermano. Está bien que venimos aquí, aprendemos, está el seminario, es buenísimo, intentamos ser lo más honestos posibles con la exégesis bíblica, y intentamos ser honestos a la hora de predicar la palabra, pero mi querido hermano, aunque usted vea al pastor que sea honesto, es usted el que tiene que leer la Biblia, es usted el que tiene que estudiar la Biblia, es usted el que se tiene que poner firme con eso. No deje que otro le dé la comida regurgitada. Es una lástima, hay muchas iglesias que están comiendo comida vomitada de los pastores. No, los pastores estamos para darles pasto, llevarlos al pasto verde y que coman ustedes. Decirles, coman, lean la Biblia, coman, aquí está la palabra del Señor. Por eso terminaremos leyendo este texto de Juan 14:6, porque Jesús les dijo, yo soy el camino. No hay otro camino, mi querido hermano. No hay atajos, no hay autopistas, hay un solo camino. Y la verdad, ¿podemos creer eso, mi querido hermano? Para no dudar. No se deje embelezar por las historietas de este mundo, ni por las tradiciones de hombres. No se deje endulzar el oído por otras religiones. Gente muy confundida. Y mezclan un poquito de allá, un poquito de acá, esto me gusta de esto, ahora me gusta esto del yoga, me gusta esto del reiki, me gusta esto no sé, del budismo, me gusta esto de la filosofía griega y me gusta esto del islam, y hacen un batiburrillo y después te dicen, yo creo en Dios a mi manera. O sea que hay un multiverso de dioses. No, mi querido hermano. Sea fiel. Estudie el origen de la palabra. Crea que la palabra es la palabra de Dios, no porque se lo dice el pastor, ¿eh? No me haga eso. No, el pastor dijo que es la palabra de Dios, sí que yo creo que es la palabra de Dios. No. Investigue usted. Crea usted. Se lo digo porque yo tuve la tentativa también, siendo nieto de pastor, hijo de pastor, sobrino de pastor. No sé cuántos pastores en mi familia. Yo podía decir, bueno, porque mi papá me lo dijo, porque mi abuelo me lo enseñó, pero yo también tuve mis crisis de fe, yo también tuve mis dudas, y tuve que sentarme y seriamente a estudiar las Escrituras. O sea, que venga el que quiera. Da igual, que venga el que quiera, el mejor maestro de los musulmanes, el mejor, el más estudiado, el más sabio de todos, que venga. Porque de acá no me mueve nadie. Y eso le tiene que pasar también a usted, mi querido hermano. Que nadie lo mueva de la palabra del Señor. Pero no porque el pastor se lo dijo, sino porque usted sabe que es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay vida fuera de Cristo.
Y después dice un texto que me encanta pasárselo así a los unicitarios por la cabeza. Así. Vení para acá. Ay, ay. Bien untadito. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene. Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. No les gusta, les escuece, les duele a los oídos y a la cabeza cuando les dices esto, pero nadie viene al Padre. Cristo está en el Padre. El Padre está en Cristo. Son uno. ¿No lo podemos entender? Claro que no. Yo no lo entiendo, mi querido hermano. ¿Usted cree que yo lo entiendo eso? Que son tres, pero son uno. A mí la primera vez que me dijeron que eran tres, pero son uno, pero medio me lo explicó mi papá, yo dije que son ofertas del Carrefour. 3 por 2, 3 por 1, yo no entendía nada. Pero si son tres, no son uno. Y si es uno, no son tres. Y yo no lo podía entender hasta que Dios me dio luz. Y fueron tres. Y son tres. Pero es un solo Dios. ¿Y saben cuál fue la luz? No lo vas a entender nunca. Créelo. Y así vivo, mi querido hermano. Sabiendo que el Padre es Dios, que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y que nos encontraremos en el cielo, no sé de qué manera ni cómo será. Si veremos a los tres, si veremos a los dos, si veremos al Padre y estará el Hijo, el Espíritu. Yo me imagino muchas cosas, porque soy muy imaginativo, pero me imagino muchas cosas en mi cabeza y seguramente el Señor me sorprenderá. El cielo será mucho mejor de lo que yo pueda experimentar. Mi querido hermano, Cristo es nuestro mediador. No intente interponer a nadie en su relación con el Señor. Tiene que ser única, personal e intransferible para que pueda tener una relación verdadera con Dios, que sea edificante. No se deje mover por nada de este mundo, ni por ninguna persona, ni por ningún clero, ni por ninguna jerarquía. Miren, mis queridos hermanos, yo con eso de la jerarquía estoy recansado y repodrido me tienen. Porque el Papa y los obispos y los arzobispos y el arzobispado y el no sé qué. Pero miren, mis queridos hermanos, toda autoridad tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Y si no está sometida a la palabra de Dios, entonces no es autoridad. Y punto. Le guste a quien le guste. Y le duela a quien le duela. La palabra de Dios siempre por encima de todos. Amén. Así que no nos dejemos conmover de la palabra del Señor. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Padre nuestro, que se cumpla tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta vida que tú nos has dado a ser correctos y a buscar de agradarte con cada cosa que hacemos. Te lo rogamos, Padre, ayúdanos a través del Espíritu Santo a reconocer que tú nos amaste y que diste la vida de tu Hijo y que tu Hijo se entregó de manera voluntaria por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por no bajarte de la cruz y dar tu vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Pagaste el precio que nosotros debíamos pagar. Nos redimiste y nos rescataste. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por dárnoslo a entender, poder comprender esta verdad tan grande que no puede entrar en nuestra cabeza, pero que sí entró en nuestro corazón a través de ti. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, y te rogamos, nos encomendamos en nuestra ida a nuestros hogares, para que tu presencia siempre esté con nosotros y nosotros podamos estar conscientes de ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Parejas, matrimonios, mañana 5 de la tarde.